datos ingresados en el programa, hay que tener en consideración qué objetivos me planteé. Primer objetivo específico. Ustedes se han planteado 3 objetivos específicos que una vez que ustedes los consigan, conseguirán de manera automática su objetivo general, ¿cierto? Primer objetivo específico, la mayoría tiene identificar. Sí. Segundo objetivo específico, analizar. Relacionar. Objetivo específico, relacionar. Todos han puesto determinar, ¿verdad? Sí. Cuando yo identifico una variable, cuando yo analizo una variable y cuando yo relaciono mis variables, determino si hay relación entre variable 1 y variable 2, ¿cierto? Cuando identifico variable 1, cuando yo la identifico, sé si existe o no. Digamos que yo digo inteligencia emocional. Ahí ya tengo una luz, digamos que sí hay. Luego yo tengo mi variable 2 y digo en el análisis si hay, si no hay y qué características tiene lo que hay, ¿verdad? Si yo veo aquí que hay y acá que hay, significa que puede existir una relación, aunque no haga nada. Ya mi primer vistazo me dice que ahí me va a salir un dato importante. Si no hay y no hay, también sé que hay una relación negativa, ¿verdad? Pero si además de saber si hay o no hay una consecuencia en función a esto, yo tengo incluso cómo argumentar de mejor manera este objetivo. Los objetivos, cuando ustedes los plantearon, yo les decía ya, pero ¿cómo vas a medir tu objetivo? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a explicarlo ahora. ¿Cómo se miden estos objetivos? ¿Cómo podemos saber, identificar, analizar y relacionar desde la estadística, desde la prueba? Existen 2 métodos estadísticos, el descriptivo y el inferencial. El descriptivo es este y es este. Y el inferencial, o la primera parte del inferencial, es este. El diferencial puede ser paramétrico y no paramétrico. ¿Me estás escuchando, Sofi? Sí, no. Sofi. Decidimos qué tipo de población vamos a trabajar en nuestra investigación, ¿verdad? Aquí hay una relación entre saber si este análisis es paramétrico o no es paramétrico. ¿Y cómo se da aquello? Cuando la población y el parámetro tienen una relación. La población es la recolección completa de todas las observaciones de interés para el investigador. Ustedes han hecho un análisis de todo lo que tienen interés en investigar. Los niños del A, del B y del C, los niños de la escuela A, de la escuela B y de la escuela C, o los niños de una sola escuela, de un solo paralelo, porque ahí están los 60 niños que tienen, o los 60 niños hospitalizados en un periodo de tiempo. Significa que es un dato paramétrico. Paramétrico, yo tengo que hacer un análisis de estadística básica, para identificar, para analizar, hago un análisis de estadística básica. El ejemplo 1 es la mediana del salario de todos los profesores universitarios en el Ecuador. La mediana de mi número de datos, digamos que yo tengo los niños, aquí, número de niños, el niño 1, el niño 2, el niño 3, el niño 4, el niño 5 hasta el niño M.
Cuando yo les diga hasta el niño N, será hasta el niño 60 porque ustedes tienen 60 años. Y digamos que aquí tengo las calificaciones, ¿verdad? Aquí tenemos que el niño tiene, ¿cómo ustedes lo clasificaron? Adquirido, en proceso, iniciado. Adquirido, en proceso, iniciado, en proceso y hasta N en proceso. La mediana es el número que queda en el centro de los datos. Cuando nosotros vemos cuál es ese dato que más se repite, que será en proceso, ese es nuestra media. Es decir, que de todos los niños de este salón tenemos... Moda. Esa también es la moda, ya te explico la moda, no que me adelante. La mediana de la ponderación de las calificaciones es el número que nos queda en el centro. Como la mayoría serán en proceso, aquí estaremos en ¿qué? En proceso. Digamos que adquiere el aprendizaje Miranda, adquiere el aprendizaje Camila y adquiere el aprendizaje Gabriel. Pero los demás me salen en proceso. Eso ya me dice que la mediana será en proceso. La mayoría de los datos muestrales están en proceso. Digamos que los docentes universitarios ganan $1.500. Puede ser que un docente universitario gane $3.000. Puede ser que un docente universitario gane 800, pero que la mayoría gana $1.600. ¿La mediana cuál será? 1.600. 1.600. Y dígame algo, eso hay que hacer. Exactamente. Aquí está lo que ustedes necesitan. Cuando nosotros hacemos un análisis de identificación de variables, nos toca hacer, tenemos dos formas de hacer, con datos agrupados y con datos no agrupados. ¿Ustedes tienen datos agrupados o no agrupados? Agrupados. Agrupados. ¿Por qué? Porque los pusimos juntos. Porque los dividimos por... cada variable o cada dimensión generó una agrupación, ¿cierto? Y ustedes lo hicieron en el sistema. Agruparon varios datos, ¿verdad? No les voy a enseñar cómo se hace manualmente porque el sistema lo va a hacer por ustedes. Y nos va a confundir. Y se van a confundir. Las medidas de tendencia central que debemos analizar, tanto en identificación como en análisis, son la media, la mediana, la moda y la media ponderada. De datos no agrupados o de datos agrupados. En datos agrupados yo no tomo la media ponderada. Ustedes no van a hacer media ponderada. La media ponderada es un valor que no es entero, o sea, puede ser un valor intermedio, un valor que puede ir entre 0.5, 0.1 a 0.9. O sea, con decimal. Va con decimal, nada más. Y cuando hacemos medida de dispersión, que eso también debemos analizar en nuestras variables, tenemos rango, varianza y desviación estándar, percentiles y varianza y desviación estándar para datos agrupados. Es decir, que mis datos agrupados no requieren ni rango ni percentiles. Nosotros podemos ver en el sistema que me dice para seleccionar percentiles, pero yo no necesito ese análisis estadístico. ¿No sigues? De todas. Las variables. La media, ahí está la fórmula, $54. $54. ¿Cómo salió esos $54? El sistema lo va a sacar. Más de dividiría. Se va sumando cada valor y se divide para el número de datos. ¿Cuál fue el costo de la matrícula? El sistema suma y divide. Lo que sí necesito es que ustedes sepan que la media es el promedio de todos los datos. Y la media es la suma de todo. Estadístico o es un análisis que indica las observaciones de la mitad después que se han observado los datos.
Es decir, el número de observaciones más 1 dividido para 2. ¿Por qué para 2? Aquí está el ejemplo. ¿Qué es? Centro, los 1 más 1 y lo divido por 2. Sí. ¿Y por qué pone 5 y no 50? La posición es la quinta. Son 5 datos. Más 1 Pero no te compro la mitad que le da 3. Es el tercer dato. Aquí te sale el número de posición, nada más. Esto te hace el sistema. Ya. Tienen que decirme cuál es la mediana de los niños díganme una subvariable de ustedes. De inteligencia matemática. La mediana de la inteligencia matemática son 30 niños por debajo de ellos o 30 por encima de ellos. ¿Sí? Así expresas la mediana. Esto es importante para mí. Que sepan que la media es el promedio, la mediana es el número del centro, la mitad del promedio hacia arriba y la mitad del promedio hacia abajo. Significa que el cobro está entre ese, en este caso, pero en el caso de ustedes, su variable está entre arriba o entre abajo. Es mucho más fácil, la moda es el que más se repite. Digamos que si se repite más el 2 y el 2 significa a veces, significa que en esa variable a veces es lo más resaltante, o sea, será de manera mayoritaria. Aquí no te habla, pero la frecuencia la tienes que poner. La frecuencia te sale por variable o por dimensión. Y tú, el número que te puntúe más alto será el de mayor frecuencia. Ahí identificas, pero el análisis completo te lleva a describir la frecuencia, la media, la mediana y la móvil, como mínimo, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden describir la desviación estándar, pero yo no quiero que se me confunda. Por eso no estoy hablando de varianza. Les voy a hablar para que puedan entender. La varianza o la desviación estándar intenta explicar cómo, cuadráticamente hablando, se mueven los datos. La raíz cuadrada se la saca para poder fijar un valor que te indica si el dato ha sido apropiado o no. Cuando nosotros hacemos comparaciones es muy importante este dato. Es decir, que cuando ustedes midan variable A sobre variable B, se puede hacer un análisis de la desviación estándar. Ahí está la fórmula, pero el sistema se los da. Y les voy a mostrar este ejemplo. Juan quiere invertir en un plazo fijo. Para ello tiene dos opciones, la cooperativa A y la cooperativa B. Las tasas de rendimiento que ofrecen las cooperativas para los últimos 5 años se muestran a continuación. Miren que está en 2017 al 2021 y la variación que hay entre la tasa de interés de uno y del otro. Ambas cooperativas ofrecen un rendimiento promedio para plazos fijos del 8%. Ese es el promedio. Y la desviación estándar es de 2.5 en la B y de 2.8 en la B y de 1.41 en la A. ¿Cuál creen ustedes que es la cooperativa que más le conviene a Juan? A ver. La B. Cuando ustedes hacen ese tipo de comparaciones es necesaria porque es la tasa de interés más alta y significa que si tú vas a hacer eso es lo que ustedes tienen que entender de sus datos. Pero mis datos no necesito eso. Si yo voy a buscar una relación entre los dos, no necesito ver cuál. Necesitas ver cuáles son los datos que más que mayor desviación tienen. Eso es para poder Sí, explicarlo al momento. Muy útil cuando haces comparación, Ya. para saber qué datos son más efectivos, ¿sí? Pero ustedes deciden
¿Qué datos tomamos? Cuartiles y percentiles, miren, ustedes hacen análisis de deciles, quintiles y cuartiles, se utiliza el gráfico de caja y bigote, también le llamo, pero eso no les voy a explicar. Les voy a hablar sobre el tipo de relación entre las variables, porque esto ustedes sí tienen que analizar. Digamos que yo tengo una variable asociada, los salarios de los docentes versus a la calidad. Esa es una variable asociada. Ahí yo sí tengo que hacer un análisis de relación porque necesito asociar, necesito ver, esto es un análisis de dispersión. Veo hacia dónde están agrupados los datos. Aquí hay varias universidades y aquí hay varios salarios. Y quiero saber si hay una relación entre el salario y la calidad de la educación. Entonces, tengo el índice de calidad de 0 a 25 y tengo los salarios de 2.200 a 4.300. Entonces empiezo, hago un análisis estadístico que lo va a hacer la data, lo va a hacer el SPSS y me sale el resultado de quiénes se relacionan entre calidad y salario. Digamos que en 10 está en 11, en calidad está UG versus a un salario de 2.900. ¿Se ven? Y podría decirse que la SPOL está en un salario de 4.000, pero con un rango de 20 de calidad. Entonces, ¿qué puedo decir yo ahí? ¿Qué puedo concluir yo ahí? Que el escuela tiene el mayor salario. O sea, los docentes tienen... No, que sí hay. Que hay una relación altamente significativa entre el salario y la calidad. A mayor salario, más calidad. Esta universidad de PM, no sé cuál será, tiene más salario que el Sport, puede tener unos 4.000. ¿A la UNEM y IBE? Sí, por supuesto. Ahí medio, entre la UTC y la UTX. Ay, abajo. Ahí. Están bajísimos esos índices de calidad. No. Puedo destacar que hay una relación en ambas partes. A menor salario, menor calidad. A mayor salario, mayor calidad. ¿Sí ven? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿En qué objetivo? En el 3. Relacionar. Ajá. En el tercer objetivo. En relacionar, porque ya estoy incluyendo mis dos variables. Los truenos. Irnos no va a parar la lluvia. Y se van a perder esta parte. Tirando tampoco. A mí me encanta. Sí, está chévere. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Ustedes tienen datos cualitativos y datos cuantitativos. Y de acuerdo a los datos, ustedes tienen que ver si su estudio es, de acuerdo al tipo de muestra, si es muestra relacionada o no relacionada, si van a hacer un estudio según la cura de Concha o van a hacer un chi cuadrado. Un chi cuadrado de Pearson es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Si yo Porque tengo tenemos dos cuantitativa. variables. ¿Por qué? Si yo tengo cuantitativa, no cualitativa. Es que tus datos Sí, mis datos son cualitativos. son Que cualitativos. yo le puse valores a otra Que cosa. le hemos dado un número es diferente. Ok, entonces vamos a hacer chi cuadrada de Pearson. Chi cuadrado de Pearson con regresiones lógicas. ¿Cómo? Sí, es. Lo que pasa es que el tipo de estudio es mixto, pero tus datos no han dejado de ser O cualitativos. sea, tus datos, ok. la respuesta de tus datos no es un número. No es es una palabra, es una frase que tú puedes En mi caso es cuantitativo por el rendimiento académico y el número de los alumnos. dos son cualitativos. Es el bien, muy bien. Entonces no es cuantitativo. Por la... A ver, aquí no quiero que se me confunda. Ustedes están haciendo un estudio tipo cuantitativo.
Han aplicado una encuesta cuando justifican en la metodología, dicen que su estudio es mixto porque hicieron la observación, hicieron la recolección de información con la revisión de literatura, todo ese proceso es cualitativo. Y levantaron información por medio de una encuesta, que ese proceso es cuantitativo. Pero la encuesta como tal, la variable como tal es cualitativa. Le hemos dado un número. De hecho, a las calificaciones, ¿cómo las denominamos? Adquirido en proceso iniciado. ¿Y eso qué es? ¿Número o una variable cualitativa? Una variable cualitativa. Es una variable cualitativa, ¿sí? Que le damos rangos y que le damos números, pero que sin embargo no dejan de ser variables cualitativas. En educación no hay variables cuantitativas, O sea, ahorita estamos. porque tú no mides, yo diga, el salario, Ya. Entonces todo aquí es cualitativo. las variables. Ya. ¿Me ibas a decir algo? No entiendo. Sí, ya me perdí. O sea, No se pierde. me perdí. A las opciones, la respuesta, las respuestas. Una pregunta. Solo eso. ¿Y eso qué son? Son cualitativos. Tu variable siempre será cualitativa. Tu método de investigación es cuantitativo. O sea que en metodología tengo que poner que fue cuantitativa. Y Que los mixto- datos recolectados son cuantitativos. Ahí sí, pero mis variables son cualitativas. Con L, cualitativos. Vamos, ¿nos sigues, Mis variables. Sofi? Dime. Algunos ejemplos de estudios y cómo se agrupan los datos y cómo se analizan y qué prueba estadística se hace. ¿Verdad? Comparar los salarios de los profesores de la Universidad de Guayaquil, los personales agregados principales mediante una prueba nueva para proponer reformas en la escala salarial. Aquí pone el salario de 2010 al 2000. No es No, 2010. salario de los ocasionales, de los agregados y de los principales. ¿Cómo ha ido? 2100. ¿Cómo se ha ido moviendo? ¿No? Cuando nosotros vamos a agrupar una sola variable, la vamos a agrupar porque esta variable tiene algunas características. Los ocasionales tienen un sueldo, los agregados tienen otro sueldo, los principales tienen otro sueldo. Cuando yo hago esta agrupación, mis variables son de razón, son muestras no relacionadas y la prueba estadística que debo hacer, ya me lo dijo aquí, es anular un factor. Y me va a dar un valor. Entonces, ese valor me va a permitir tomar decisiones, saber si debo o no aumentar el salario. Son investigaciones en educación. Tenemos otra, comparar el nivel de estrés entre profesores de las universidades privadas y públicas. Este método de estadística nos permite establecer una práctica de antiestrés para aquellos docentes que tengan mayor grado de estrés. Empleados públicos, empleados privados. Miren, hasta saliste diferente. Aquí hay un nivel de medición de variables de resultados en intervalos, son muestras no relacionadas y se saca una T-Student para muestras independientes. O sea, una T-Student para la muestra 1 y una T-Student para la muestra A. La T-Student se la utiliza cuando queremos saber cuál es el nivel más alto entre una variable y otra variable no relacionada. Este es el que ustedes van a hacer. Pónganle atención porque ustedes que ustedes van a hacer, de hecho ya se les presenté en el ejemplo de arriba, medir la correlación entre los salarios de los docentes y la calidad de la educación, es intervalo, no relacionada y prueba estadística de Pearson, ¿verdad? Un análisis de regresión de Pearson, eso van a hacer todos. ¿Me puedo hacer una pregunta? Dígame. Fuera del tema que justo ahorita estaba Mixto. O seguimos siendo cualitativos. Ahí de ley es mixto. Ahí es mixto. Por las variables y por el Por cómo instrumento. recogiste tus datos. O sea, ahí sí nuestro tipo de investigación es mixto. Es mixto.
por la forma en la que tú recogiste tu datos. Ya. Entonces tengo mal metodología. ¿Por qué te pusiste? O sea, la primera parte, porque yo puse Ahí cuantitativo. nos perdimos. Yo también está Lo mal. que pasa es que, Es que yo me confundí, por ejemplo, en eso del método, del instrumento. ¿por qué es cuantitativo? Primero entiéndanlo, porque luego así lo quieren corregir, no lo van a poder corregir. ¿Por qué es cuantitativo? Si digo que en mi procedimiento de investigación, recolección de datos cualitativos y recolección de datos cuantitativos. Ajá. ¿Por qué es cualitativo? ¿Quién me dice? Porque nosotros estamos recogiendo, tú no estás yendo a preguntar, oiga, ¿cuánto se va el niño? 20, 30, 40. No, tú estás yendo a preguntar cómo le va al niño. Bien, mal, regular. Entonces tú apuntas que le va bien, pero el bien no es un valor numérico. Tú después le vas a ir a poner un valor numérico al bien, y el bien va a ser 3. Sí y no lo es. Sí, porque efectivamente nosotros analizamos variables cualitativas. El ser humano no tiene variables cuantitativas. Ajá. Nosotros no somos números de manera directa. Nosotros le ubicamos un valor a esa cualidad, ¿sí? Pero además de eso es cualitativa porque tú empiezas tu investigación con la observación. Tú me dices que hay un problema. Saudi me dice que hay un problema porque cuando lleva a la niña al hospital ve que los niños están sin hacer nada. Pero ella lo observó. Fue su primera herramienta de investigación. Luego ella levanta información teórica sobre su variable. Esos dos procedimientos son cualitativos netamente. Sí, si yo hago, por ejemplo, una ficha de observación y que esa ficha de observación pongo en vez de digamos, Puedes poner la misma, 100 veces menos. pongo 100 veces más. Eso ya es, ese método ya es 100% cualitativo. Ya no tienes un método mixto. Aunque sea siempre Así En el sea. método de investigación. Claro. Ahora, ¿por qué es cuantitativo? Que todos tienen hasta ahora cuantitativo. Porque todos elaboraron, ajustaron, tomaron un test, todos tomaron una herramienta cuantitativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba cómo recolectar los datos? Y les decía, tenemos un cuestionario, una encuesta, donde yo me siento con la mamita y le digo, le hago una pregunta abierta y ella me empieza a decir cosas y yo tengo que ir apuntando todo o grabando. Eso es netamente cualitativo. Pero si yo armo una encuesta y le doy un valor a una cualidad, hago una escala, eso es netamente cuantitativo. O sea, aunque mis ¿cómo se dice? Mis variables, no, o sea, yo decir, mira, hago la pregunta y puedo poner nunca, Claro, siempre, la escala ya, la decides tú. claro, digo, pero al momento que, por ejemplo, en mi caso, el nunca ya vale 0 y el siempre vale 3, así, ahí ya se convierte en cuantitativo. En cuantitativo. Ya, El eso es procedimiento, bien. miren, en Sí, metodología de sí, investigación, el procedimiento define. Ustedes tienen, en metodología, tienen 3 métodos. En metodología, no estoy hablando de variables. Ustedes tienen tres métodos. Tienen el método 1, que es cualitativo. Aquí tienen observación, aquí tienen entrevista, aquí tienen revisión de literatura. Todos estos procedimientos de mi investigación son cualitativos. Las encuestas también. Ay, caramba. O cuantitativo, que la única forma que yo tengo para recolectar datos cuantitativos es la encuesta, Yo le pregunto, Lo que yo tengo. que la elaboré, que me la dieron haciendo, que tiene que tener una escala. Esta encuesta tiene que tener una escala. Ahora, no tiene escala porque es numérica, perfecto, es numérica. Ahí yo no estoy levantando información de personas, sino de números. Sueldo, números.
no he convertido el valor del sueldo, no le he dado un valor adicional al valor del sueldo, porque ya es 100% numérico. Pero no puedo hacer eso con las personas. Entonces me toca darle una escala a cada una de las cualidades que voy a medir en esa persona. Y la mixta es cuando es quanti y cuando es qual. Cuando yo explico la metodología, debo decir por qué es quali y por qué es quanti. La variable es otra cosa. Mi variable siempre, cuando yo trabajo con seres humanos, siempre será una variable cualitativa. Pero esa es la variable. El tipo de información, cómo la voy a recolectar, etcétera, tiene otra connotación, metodológicamente hablando. Entonces, como ejemplo, en mi caso, como es una encuesta dirigida a docentes, más lo de las libretas es, Es mixta. Pero no por las libretas, porque las libretas siguen siendo cuantitativas. Es mixta porque tú observaste el problema, porque tú hiciste revisión de literatura. Ya, entonces las dos son cuantitativas. Las dos son cuantitativas. La mía. Cuantitativas. Pero no podemos dejar el lado cualitativo de su investigación. Por eso es que igual cuando ustedes lo ponen en la metodología tienen que poner el porqué y tienen que sustentar el porqué. A ver, entonces es cualitativo porque es un problema el cual se observó y a raíz de la observación, evaluación, a través de la revisión observación, de literatura, hicimos una encuesta que se llevó de forma cuantitativa. Con escalas. Con una escala, exactamente. Por eso Entonces, es mixta su metodología. Eso tenemos que explicar en la metodología. Y cuando ustedes digan, a ver, yo hice una investigación mixta, empezó siendo cualitativa porque el problema fue observado, se hizo una revisión profunda de literatura, lo que hace que mi procedimiento sea cualitativo. Posterior a ello se aplicó la encuesta, validada por tal persona, generada por tal cosa, etcétera, etcétera. Ya, ahí sí me queda más claro. Entonces, nuestra metodología, el método como tal es mixto porque cualitativo, hicimos una revisión de literatura de todo el problema. Y observaste primero, la investigación empieza con la observación. Y cuantitativo porque la recolección de datos fue por medio de encuestas o lo que sea que hayan usado cualquiera de las de aquí, ya, así es. Ya, ahí sí, entonces está mal todo lo que es. Yo hablo, parece que con las parejas. ¿Qué? El G tiene un tercer piso. ¿Cómo es? El F es este. Y el medio nada. Pero en el ascensor solamente está extendido todo el piso hasta el segundo. Pero el tercer piso está recortado, sin embargo el otro piso se ve que es alto. Se la pregunta, ¿el G tiene un tercer piso? Nunca he ido al tercer piso. Nunca he ido al tercer piso. Yo pensé que era... No, ya no se me pierden. No se me pierden. Ahora, hoy no alcanzo porque si no me va a venir lo de ¿Mande? A ver, los que ya quieren hacer su análisis estadístico, Todo es video. vamos a hacer las dos primeras, los dos primeros objetivos, identificar y analizar. Vaya, analizar, a ver, estadístico descriptivo. Que no tengas que. Sí, mejor ya. Analizar estadística descriptiva, frecuencia. Esta ajusta más a su necesidad. Y por variable habla de todas las preguntas. A ver, De la variable. yo les dije, primero, que agrupemos variable 1, todo, ¿verdad? Luego les dije, agrupemos dimensiones de la variable 1, las
Dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, n dimensión, ¿verdad? Luego les dije, agrupar variable 2, todo lo de variable 2. Luego les dije, agrupar dimensiones de la variable 2, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Digamos que yo tengo calificaciones y tengo de matemáticas, de lenguaje y de entorno. Ya no necesito agrupar porque ya tengo matemáticas, lenguaje y entorno. Pero necesita ver cada uno. Porque las necesito así. Primero, ya. Entonces, ¿qué hago? Primero, dentro de mi análisis de estadística descriptiva, tomo todas estas. Me van a salir varios análisis. Luego veo cuál me sirve. ¿Cuál me va a servir? Díganme ustedes. Luego de que hacemos este análisis de todas las... Ahorita ninguno. Necesita para ser más detallada, el 2 y el 4, pero necesita el 1 y el 3 para los dos sacar, ver si hay una... Primero, Ajá. 1 y 3. Ajá. De cajón, no lo puedo dejar de lado, no lo puedo obviar, no puedo mover el 1 y el 3. Yo debo hacer el análisis del 1 y el análisis del 3. Antes de hacer el análisis del 3, debo verificar aquí qué dimensión es significativa. Si no hay una media, una mediana, una moda o una frecuencia significativa, en la dimensión 2 la dejo de lado, la descarto, no la analizo. Si hay en cada una, analizo todas. Entonces, analizo esto y analizo esto. Luego paso, analizo esto y analizo esto. ¿Sí? Solo he hecho estadística descriptiva. Media, mediana, moda y frecuencia de todas mis variables. Nada más. Como yo sé que es tarde y que están cansadas, no voy a hacer hoy la regresión, porque si no, se me van a marear. Ya estamos mareadas. Frecuencia de variables. Eso hay que hacer, el análisis de El análisis de eso.